Esas dosis a la vez se iban a subclasificar de acuerdo a la cantidad experimentada de fármaco capaz de ya dejar un efecto farmacológico. ¿Quién quiere decirme la diferencia entre acción y efecto farmacológico? Volando, en 3 palabras, en 4 palabras. ¿Qué es acción farmacológica y qué es efecto farmacológico? No están estudiando nada. Acción farmacológica es cómo el fármaco modifica la magnitud o velocidad del organismo, de las células del organismo, y el efecto farmacológico es el resumen, o sea, sería como el resultado del Ya, fármaco. más o menos. Poquito es modificaciones que hace el fármaco en mi organismo. Perfecto, no crea funciones y que no. Bien, Jorge, modifica las que ya existen. ¿Qué era una dosis subóptima? Habíamos hablado acá 2 conceptos importantes. Si esto vamos a hacer abscisa y ordenada, la mínima dosis, esa línea salió perfecta. Es que me dormí un ratito y cuando mi cerebro descansa ando mejor. Dosis mínima efectiva. ¿Y esta dosis cómo se llama? Dosis máxima. Dosis máxima tolerada. Perfecto. ¿Y esta distancia que hay entre la mínima y la máxima, cómo se llama? En la franja terapéutica. Franja Franja terapéutica. Bien, ¿qué fármacos hay que tener mayor cuidado? ¿Los de franja terapéutica amplia o estrecha? ¿Por qué? Porque dosis efectiva y dosis mínima están cerquitas y rápidamente entró en toxicidad. ¿Quién quiere darme ejemplos de fármacos de franja terapéutica estrecha? Ivermectina podría ser. La ivermectina tiene una franja terapéutica muy amplia. Lo que damos en COVID es muy bajo y todo el mundo dice hepatotóxica y tal. No, ella es de franja amplia. Otro. Penicilina puedo dar 1.200.000 para una faringoamigdalitis o 30 millones de unidades internacionales día en una meningitis. ¿Es amplia o es estrecha su franja? De 1 a 30. Amplia, una franja extremadamente amplia, por eso es un fármaco tan seguro, además que ella no tiene cargas eléctricas, no entra al intracelular, ¿no? Es una franja terapéutica amplia. Estrecha es los aminoglucósidos, que lamentablemente penicilina, gentamicina, amicacina son ototóxicos, irreversibles la ototoxicidad. Luego la xantina, la cafeína, aminofilina, que los usamos como broncodilatadores o como estimulantes del centro de la respiración. También son de franja terapéutica estrecha, facilito dentro en toxicidad. Y un ejemplo más característico, barbitúricos. Los barbitúricos, fenobarbital, amobarbital, franja estrecha, mientras que con el mismo efecto, similares efectos, no el mismo. Benzodiazepina, franja terapéutica amplia. Yo les hablaba de las benzodiazepinas. En una intoxicación probablemente difícil que hagas una depresión respiratoria, más el paciente va a estar deprimido muchos días, más con un barbitúrico sí. Su franja terapéutica es mucho más estrecha del barbitúrico que de las benzodiazepinas. ¿De acuerdo? De ellas hemos hablado, hemos dicho 5 efectos farmacológicos. Entonces acá simplemente para recordar que esta franja terapéutica siempre es bueno conocerla del fármaco, siempre. Tengo mucha oscuridad aquí, ahí tapa un poco mi cortina. Ya. Esa franja terapéutica, ¿cuánto es lo mínimo efectivo y lo máximo tolerado? Ahí yo me debo mover. Si yo me muevo debajo de lo mínimo efectivo, si yo me muevo en esta línea de acá, no tengo efecto terapéutico. Si yo me muevo de acá para arriba, voy a entrar en toxicidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa franja terapéutica es donde yo me voy a mover. Entonces ya tengo una dosis subóptima en la que está por acá, por debajo de lo mínimo. Una dosis mínima, estábamos hablando de la mínima dosis que produce ya el efecto. Máxima, la que va a tolerar mi organismo sin tener grandes efectos adversos. La terapéutica es toda la franja terapéutica, de la mínima a la máxima. Tóxica, hablamos arriba de la dosis máxima tolerada. Y la dosis mortal es directamente la que va a provocar la muerte del paciente por un exceso de dosis. Esto ya lo habíamos visto. Bien.
¿Esto lo vimos o no? A ver, póngame una camarita. Eso me faltaba, 2 o 3. Quiero verlo. Vinicius, te extrañé la clase anterior, no viniste. Sí, estaba yo ¿Cierto? solo. Estaba No sin estaba. cámara. Ok, muy bien. Dorado Mendoza, me gusta. Dora Saucedo, primera vez que te veo también. ¿Cierto? Acostúmbrense a ponerme su camarita. Yo no les exijo, solo el que quiera. Pero me siento más acompañado. Lo único que pido es que se queden quietos. ¿Ya? Cuando hablo de curva dosis-respuesta, esto es importante. Ya, acá está el logaritmo de la dosis y acá el porcentaje de la respuesta. Más dosis, más efecto. Más dosis, más efecto. Más dosis, más efecto. Más dosis, más efecto. Más llegará un momento en que a mayor dosis ya no logro más efecto terapéutico. ¿De acuerdo? Esto generalmente ocurre. Más cada fármaco tiene sus particularidades. Generalmente, un incremento de la dosis va a producir un aumento en la intensidad de la respuesta, pero llega un momento en que a mayor dosis ya no consigo más efecto terapéutico. Por ejemplo, si yo voy a usar enalapril, ¿quién recuerda la franja terapéutica del enalapril? Lo mínimo efectivo y lo máximo tolerado. Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina que usamos para hipertensión. ¿Quién recuerda su franja terapéutica? ¿Se las dijo? 2.540, doctora. 2.5 miligramos, lo mínimo y 40. Doy más de 40. 40 miligramos por día estoy hablando, 20 y 20 cada 12 horas, ¿no? Si doy más de 40, 20 cada 8 horas, cada 6 horas, no consigo más efectos terapéuticos, ¿de acuerdo? Sino que lo más probable es que yo empiece a entrar en toxicidad. Bien, acá hay dos conceptos que los van a revisar mucho en ensayos clínicos, ¿ya? ¿Qué es esos conceptos? Dosis efectiva 50%. Ay, ya estoy chueca, ¿verdad? Dosis efectiva 50%. ¿Qué es dosis efectiva 50%? Cada individuo, cada persona tiene un X comportamiento. De acuerdo a los estudios que han hecho, dosis efectiva es la dosis que provoca efectividad en el 50% de los pacientes que entraron en experimentación. Efectiva. Y si yo sigo aumentando, fíjense esta dosis, y aquí llegué básicamente de una dosis efectiva, será unos 250 miligramos. Yo llego acá en esta gráfica como, no sé, a 2000. ¿Qué es DL? Dosis letal 50%. Nunca hacen estudios clínicos en humanos hasta dar una dosis letal. Esta dosis letal es en animales de experimentación y de ahí se extrapola a los humanos. Mas ustedes bien saben que nunca la extrapolación de los animales al humano se ha dado en un 100% y eso lo hemos pagado muy duro con el ejemplo de la talidomida. La talidomida en el año 70 se usó en ratas embarazadas para náuseas, vómitos y malestares del embarazo. Lo usaron en humanos y ahí nació toda una generación de pacientes con focomelía. Focomelía era alteraciones en sus miembros superiores e inferiores. O no habían miembros o teníamos que los dedos nacían de la cintura escapular o de la cintura pelviana, ¿de acuerdo? O sea que no podemos decir que el 100% hay una extrapolación de los humanos, de los animales hacia los humanos, pero ya tienen el concepto de dosis E, dosis efectiva 50%, es siempre en el 50% de los pacientes. Esta dosis, por ejemplo, un enalapril, 20 miligramos efectiva en el 50% de los pacientes. Y dosis letal es solo en animales de experimentación. Aquí está, que va a provocar la muerte del 50% de los animales de nuestro ensayo clínico. Y dosis efectiva es efectiva, con un buen efecto terapéutico en la mitad. Ese, hacia arriba y hacia abajo, se considera ya su franja terapéutica. De lo efectivo, siempre más menos, ¿verdad? Y ahí nace ese concepto de franja terapéutica. Puedo salir de aquí, ahora sí. Ok, esto es exactamente lo mismo. De la dosis efectiva 50% hasta la dosis letal. Dosis efectiva, la dosis que va a producir el efecto deseado en la mitad de nuestro
personas o pacientes de experimentación, la dosis tóxica 50% y la dosis letal 50%. Todos conceptos que van a manejar toda vez que ustedes lean un ensayo clínico. En los ensayos clínicos nos basamos para ir viendo la utilización de nuestros fármacos. Aquí hay otro concepto extremadamente importante. ¿Será lo mismo efectividad que potencia en farmacología? No. Y aquí voy a dar un ejemplo. Vamos a tener un fármaco A. Del fármaco A voy a dar 2,5 miligramos. Es un diurético y voy a conseguir que mi paciente haga 2,5 litros de orina. ¿Ok? Voy a dar un fármaco B y ese fármaco B lo voy a dar con 5 miligramos y él va a ser 2,5 litros de orina. Y mi fármaco C, en lugar de 5, con 10 miligramos, él consigue hacer los 2,5 litros de orina. Ok. 2,5 litros de orina. Pregunto, ¿cuál de ellos es el más potente? Primero pregunto, ¿cuál es el más efectivo? A ver, ¿quién quiere opinar? Fármaco A, B y C. Todos son efectivos. ¿Por qué? ¿Cuál es más efectivo? Todos son efectivos, Todos son doctora, porque efectivos. se supone que van a un solo, ¿cómo se llama? El fin del medicamento es hacerlo que orine tal cantidad y todos tienen la misma cantidad. Ya, o sea que tu efecto farmacológico ha sido igual en los tres. Sí. Hablando un poquito más médicamente, no teoría. Yo quería efectivamente mayor formación de orina para que baje la volemia y con eso baje volumen minuto y baje presión. Ya, ¿quién más opina diferente? ¿Y cuál es el más potente? Se podría decir que tienen el mismo efecto, pero que el más potente es el fármaco A porque se necesita menos cantidad de miligramos para la misma Para el mismo eliminación del líquido. Bien, Georgina. Georgina habló, ¿no? ¿Okay? Sí, doctora. Fíjense que la efectividad es la misma. Los tres han hecho la misma cantidad de orina. La potencia, quien usa menor cantidad de fármaco es más potente. Con menos cantidad, yo estoy obteniendo el mismo efecto. Pero resulta que ellos son diferentes. El primero puede ser una toracemida, el segundo puede ser una furosemida, el otro un ácido betaclínico. Y los dos tienen el mismo mecanismo de acción. Los tres van a producir la misma eliminación de orina, más cada uno con su propia dosis. Pregunta del millón, ¿qué es más importante en farmacología? ¿Es la potencia o el efecto? ¿Potencia o efecto? El efecto. Efecto, doctora. Siempre efecto farmacológico. Prohibido escuchar de la boca de ustedes, este fármaco es más potente que este otro. No, yo quiero conseguir un efecto, yo quiero lograr que el paciente me elimine esa cantidad de orina y de pronto cada fármaco tiene su propia dosis. Yo no lo puedo comparar uno con el otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un enalapril de 2,5 a 40 miligramos. Un losartán que trabaja en la misma cascada de la inflamación, aunque no tiene, habría que el enalapril compararlo con un captopril, ¿ok? O con un lisinopril, que es del mismo mecanismo de acción de diferentes farmacocinéticas. Las dosis son diferentes de cada uno. O un candesartán con un losartán, pues. Entonces, lo que nos interesa siempre en farmacología es el efecto farmacológico. Prohibido que estén diciendo, mira, este antibiótico es más potente que este otro. Me quiero morir cuando escucho eso, a veces en las visitas médicas, ¿no? Este es más potente, no, puede ser de nueva generación, puede ser que tenga más amplio espectro, puede ser que tenga mayor resistencia bacteriana, puede ser que su anillo betalactámico esté protegido, pero uno no es más potente que el otro. Lo mismo pasa con todos los fármacos, ¿ya? O sea que siempre ustedes me hablan de efectividad. Bien, esto es exactamente lo mismo. Antes de entrar a farmacocinética, vamos a hacer todo el capítulo de reacciones adversas. A ver. Compartir.
compartir pantalla. Aquí estas reacciones adversas. Bien, hacemos reacciones adversas y de ahí entramos en farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo, excreción y ya con eso completamos generalidades para entrar al sistema nervioso autónomo, fármacos del autónomo. ¿Ya? Toda vez que yo hablo, fue la tragedia de las que le hablaba recién de la talidomida, esa es la focomelía. Esta generación está ahorita con 50 años porque ellos nacieron entre el año 70 más o menos 2. Fue cuando se usó la talidomida y un médico pediatra alemán fue el que empezó a ver que tenían en común estos chicos que nacieron ya con mayor frecuencia con focomelía. Y a partir de ahí le llevó unos años investigar que lo que hicieron en común las mamás fue tomar talidomida para las náuseas y vómitos del embarazo. Eso demoró 10 años en corroborarse para que no se dé y se saque del mercado el uso de la talidomida en el embarazo. Hoy en día se usa para mieloma múltiple, pero jamás en embarazo. Esa fue una gran tragedia porque en ratas de experimentación lo habían usado a dosis muy alta y todas las camadas nacieron normales. Entonces fíjense ustedes que nunca puede ser extrapolable 100% la especie animal de la especie humana. ¿Okay? Bueno, cuando yo hablo de reacciones adversas, le vamos a llamar RAMs. RAM o RAM, reacciones adversas a los medicamentos. Tendré que saber que ya en la época del 1400, miren cuánta antigüedad, ya Paracelso decía que todas las sustancias son veneno, todas. No existe una que no lo sea. ¿Dónde está la diferencia entre el remedio y el veneno? Está en la dosis. ¿De acuerdo? O sea que ya esto se veía venir, que en la medida que yo aumentaba la dosis, aquello podía ya convertirse en un veneno. Con esto, ¿qué quiero remarcar? Que todo fármaco, aunque su acción terapéutica sea trivial o muy pequeña, tienen un potente potencial nocivo, todas. La aspirina de venta libre la encuentro en todos lados, la encuentro en el supermercado. ¿Quién no se ha tomado 100 miligramos de aspirina? ¿Tiene tu toxicidad? Claro que sí. O sea que todo fármaco, aunque la acción terapéutica sea trivial, tienen un potente potencial nocivo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la dosis. Bueno, entonces a partir de ahí ya sabemos que ningún fármaco está exento de reacción adversa. Y si yo voy a buscar una definición de reacción adversa, ¿qué tendré que saber? ¿Qué es un efecto no deseado? ¿Qué es un efecto no intencional? Yo no le doy un fármaco para que aparezcan efectos adversos, yo lo doy por su efecto beneficioso. Más está pegado a quién, pegado al efecto no deseado. O sea que, ¿qué es una reacción adversa? Es un efecto o un acontecimiento nocivo, no deseado y no intencional. Eso es importante que lo sepamos, que no es intencional con la ingestión de un medicamento a dosis, ¿qué dice acá? A dosis recomendada. O sea que aparezca en mi paciente una reacción adversa no es porque yo lo intoxiqué, no es porque yo hice un mal cálculo de dosis, es porque está prendido a la acción farmacológica. Eso es importante que el paciente lo sepa. No hice yo un mal trabajo. Yo le di una acitromicina para COVID porque acitromicina se ha visto que es antiviral en COVID. Él es un antibacteriano, pero de pronto tiene al inicio del tratamiento o de la infección, no del tratamiento, se ha visto que inhibe la replicación viral y cuanto menos replicación viral, pues el paciente va a tener menos carga viral. Pero ¿qué pasa? Que de pronto acitromicina, que lo que hace es inhibir síntesis de proteína en el segmento 50S, también estimula una enzima del intestino que se llama motilina y que ella mueve el peristaltismo, aumenta y puede hacer ese diarreicas y dolor tipo cólico. Eso está prendido a su acción farmacológica, no la puedo separar. ¿Se va a producir en todos los pacientes? No. ¿Se va a producir siempre? No. Ok, ¿se va a producir a dosis usual? Al que le toca, sí. ¿De acuerdo? Entonces yo no hice una dosis para decir es una dosis tóxica, por eso tiene diarrea el paciente. No, paciente que va a recibir 500 miligramos o 1 gramo o 2 gramos que usamos en clamidia, dosis única, y no le va a producir diarrea. Más el otro con 250 miligramos o con 500,
o la dosis que le dé siempre le va a hacer dolor tipo cólico y diarrea. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy hablando de efectos no deseados, efectos nocivos y no intencional a la dosis recomendada. Si yo no puedo separar este efecto farmacológico de esta dosis tóxica, tendré que saber el efecto farmacológico, que es lo que yo quiero, y todos los efectos adversos. ¿Para qué? Para yo anticiparme. Normalmente, ¿qué le digo yo a un paciente que le doy acitromicina al inicio de un tratamiento de COVID? En muchos pacientes puede dar diarrea. Si va una sola vez al baño sin dolor y molestia, no me preocupa, pero si va más de una vez o hace un dolor tipo cólico, la voy a suspender. En este caso, en muchos pacientes COVID positivos también hacen diarrea porque el virus toma tubo digestivo. Entonces yo tendré que estar alerta. ¿Qué empezó primero? Y para yo achacarle a ese fármaco el efecto de aumento del peristaltismo y de la diarrea, tendré que saber en qué momento empieza uno y cuándo lo di. Si la diarrea ya venía de 2 días, ¿le voy a dar acitromicina? No, porque le pueda agudizar. Venía sin diarrea, toma acitromicina, viene dolor tipo cólico, esa es diarreica, probablemente está asociada a acitromicina, la retiro, mañana no la doy y sigue la diarrea y en 3 días sigue y en 4 días sigue, probablemente sea fenómeno COVID. ¿De acuerdo? Entonces fíjese cómo yo voy a tener que tener presente tanto el efecto deseado, que es el que yo busco, como el efecto no deseado. Estas reacciones adversas que son susceptibles de aparecer a dosis usual y a dosis recomendada y es no intencional. Muchos de ellos a veces conviene, no más o menos conoce a su paciente, que comentárselo al paciente para estar atento si aparece. ¿Ya? Pero si tu paciente es medio neurótico y es hipersusceptible, empieza el tratamiento y me va comentando cómo va. Doctora, tras que tomé eso, a las 2 horas tuve una diarrea terrible y nunca tengo diarrea y dolor cólico. ¿Queda claro? Entonces fíjense que acá también estamos hablando de que yo voy a usar un fármaco, yo como médico debo conocer las probables reacciones adversas, pero tampoco se las voy a decir todas al paciente, sino que estaré alerta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo? Que es a dosis usual, no las puedo desprender de la acción farmacológica principal. Fíjense ustedes que cuando yo hablo de un embarazo, yo voy a considerar que todo fármaco, esto lo aprendimos con sangre, con la tragedia de la talidomida, es potencialmente teratogénico. ¿Qué significa teratogénico? Capaz de producir malformación en el embarazo, en el producto de la gestación. Cuando yo hablo de teratogenia estoy hablando de malformación, entonces normalmente es hasta la semana 12 que se produce la embriogénesis. Idealmente, cuanto menos fármaco hasta la semana 12, mejor. Ojo, hay una lista de fármacos clase A y clase B que sí se pueden administrar en el embarazo, ya lo vamos a ver más adelante, que son los más estudiados, no porque hayan estudios de experimentación, porque una mamá embarazada nunca va a entrar a un estudio de experimentación, pero las mamás embarazadas sí se pueden enfermar, sí, y sí se han tenido que usar fármacos, sí, se ha hecho un seguimiento para saber cómo nace el niño, qué problemas hay. ¿De acuerdo? En animales de experimentación sí se trabaja cada vez menos, ¿verdad? Por la Sociedad Protectora de Animales, pero hemos visto que no es extrapolable siempre la raza animal a los humanos, ¿ya? Entonces, todo fármaco es potencialmente teratogénico. Y sí, fíjense ustedes cuando ven la literatura de un fármaco, incluso un fármaco nuevo, dice el uso en embarazo no está determinado, consulte a su médico, ve la efectividad, tal. Hay fármacos que están totalmente contraindicados, otros que no hay ensayos clínicos y otros que hay que ver beneficios-riesgos. Por ejemplo, un fármaco como un quimioterápico para un cáncer jamás a una embarazada porque tiene selectividad por células en crecimiento y va a matar al feto. Más hay otros fármacos como una penicilina, que es un antibiótico para gram positivo y algunos gram negativos, que tiene carga eléctrica. Va a pasar muy poco placenta, casi no va a tener efecto en el producto de la gestación. ¿De acuerdo? Entonces, él es mucho más seguro que una tetraciclina. La tetraciclina es otro antibiótico que cada vez usamos menos, que tiene afinidad por el calcio del hueso y los dientes. Entonces, ese niño ya va a nacer con trastornos a nivel óseo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en una embarazada todo fármaco es potencialmente teratogénico.
Hay fármacos que ya están bastante revisados, no en ensayos clínicos, sino cuando fue necesario usar en una mamá embarazada y se hizo un seguimiento. Bien, esto que les quede muy claro, ¿de acuerdo? Vitamina se usa, sí, eso sí ha entrado en ensayos clínicos, pero una vitamina en dosis alta como una vitamina A, por ejemplo, ella es teratogénica, hace malformación y muerte fetal, ¿no? Por ejemplo, pacientes que toman la isotretinoína para el acné, Isofase, si los adolescentes van y lo compran a la farmacia porque alguna vez se lo recetaron o a su amiga le hizo bien y la cara queda un espectáculo, un feeling fantástico. Pero no saben que son dosis altas de vitamina A, ácido retinoico. Y es liposoluble y se acumula en el cuerpo. Y cuando se acumula en el cuerpo lo tengo por 2 años fácil. Y si hay un embarazo puede hacer teratogenia. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo es tan importante antes de dar un fármaco al paciente conocer todos los efectos adversos. Si tu paciente realmente necesita una isotretinoína, Isofase es el nombre comercial, lo deben conocer más con ese nombre, tendrás que cuidarlo durante 2 años de que ellos eviten un embarazo, hombre o mujer. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos algunos efectos adversos, por ejemplo, en ácido valproico. Por eso digo esto de la farmacovigilancia, separado con sangre, porque esta paciente que convulsiona, ¿qué hace? Ella está embarazada, hay convulsiones. Le voy a dejar sin fármaco que convulsione. ¿Qué es más dañino para el feto, la convulsión o el fármaco? Esta paciente que recibió su ácido valproico durante el embarazo, pues hubo anomalía en el desarrollo de médula espinal, entonces un fármaco contraindicado en el embarazo. O el uso de warfarina. Warfarina es un antagonista de factores 2, 7, 9 y 10 de coagulación, es un anticoagulante muy económico, muy antiguo, más él provoca hidrocefalia. Eso está comprobadísimo, no usamos. Si la paciente necesita estar anticoagulada, se usa heparina hoy en día, pero no se usa este tipo de anticoagulante. Acá tenemos otro ejemplo de microcefalia también, asociado al uso de warfarina. Esto está totalmente comprobado. Acá tenemos el labio leporino, probablemente asociado al uso de ácido valproico, o más usual para nosotros que tu paciente haga una hemorragia asociada ¿a qué? Al uso de aspirina, o alimentos ricos en vitamina K que recibían warfarina, ¿no? ¿Qué significa? Que la warfarina bloqueaba estos factores de la coagulación, ¿no? Entonces no pueden tomar vegetales verdes los pacientes que toman warfarina. Y este efecto adverso me van a decir por qué. Yo se los he dicho en algún momento. El paciente toma un antigripal y provoca aumento de presión arterial en hipertensos, no en hipotensos o ni normotensos. ¿Quién sabe por qué? ¿Cuál será el mecanismo de acción de ese descongestivo que está en el antigripal responsable de la hipertensión? ¿Nadie? Descongestivo nasal. ¿Vaso tiene qué receptores por predominancia? Vamos. Alfa 1. Alfa 1. ¿Y qué son los descongestivos? Agonistas alfa 1 para hacer vasoconstricción y que me haga una vasoconstricción nasal y yo respire muy bien, porque cuando hay congestión hay vasodilatación nasal, entonces le bloqueo, soy agonista receptor alfa y hace vasoconstricción, y la vasoconstricción generalizada aumenta presión. Entonces ese paciente hace hipertensión. ¿Se acuerdan que les dije? Venta libre los antigripales, pero a un hipertenso le sube la presión. Normalmente en paciente COVID, yo les mando un reporte que me lo envían 3 veces al día y ahí dice saturación, presión, frecuencia, temperatura, la hora y los síntomas. Y cuando vas viendo, la presión aumenta. Y tú diste una receta y le digo, ¿está tomando antigripal? Porque veo que la presión va subiendo, aunque el virus puede hacer o subir o bajar la presión. Eso está clarísimo por su puerta de entrada, que es a través de la ECA, ¿de acuerdo? Que es la enzima convertidora de angiotensina. Ah, sí, doctora, es que me olvidé decir, le estoy tomando el antigripal. Le digo, para usted no. Antifludes puede tomar, que es antigripal, que tiene amantadina, que es antiviral y no tiene descongestivo. ¿Ya? Pero un astisol, un refriané o antigripal día-noche, lo primero que tienen que le colocan es un descongestivo. Si el paciente es hipertenso, yo no puedo dar
tendré que controlar la presión y si va a subir tendré que aumentar la dosis del antihipertensivo, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque yo voy a subir presión arterial a dosis usual. No se tomó 2 antigripales juntos, se tomó uno cada 8 horas, como le dijeron. ¿Y va a subir la presión? Sí. ¿Dosis usual? Sí. En todos los pacientes, no. Son pacientes que ya son hipertensos o que tienen un endotelio vascular que no está muy rico en oxímetro. Bien. Ok, entonces eso nada más como introducción para que sepan qué es una reacción adversa, para que sepan que está prendida la acción farmacológica principal. Y vamos a estudiarla, las vamos a clasificar, muchas formas hay de clasificarlas, vamos a ver las 3 más importantes, según su mecanismo de producción, según la relación con la dosis y según la gravedad. Las vamos a clasificar por... Vamos a empezar por el mecanismo de producción. A mí siempre me gusta darlo con ejemplos esto. Y estamos hablando del mecanismo de producción que puede haber una sobredosis relativa. Vamos a ver por qué. ¿Qué es un efecto colateral y qué es un efecto secundario? Vamos a ver las diferencias. ¿Qué es idiosincrasia? Que es un efecto adverso, o hipersensibilidad o alergia también es efecto adverso. Todos ellos son mecanismos de producción de reacciones adversas a los fármacos. Vamos a ir revisando uno por uno. ¿Preguntas hasta ahí? Nada. Esa tragedia de la talidomida que te impacta cuando ves las imágenes, fue quien dio pie al nacimiento de la farmacovigilancia. Ya ese fue el evento que marcó el inicio de la farmacovigilancia. A ver, vamos pensando. Este hombre tiene 55 años de edad, tiene una neumonía asociada a pseudomonas. Esta neumonía es muy asociada a infecciones intrahospitalarias por uso de ventilación mecánica o pacientes diabéticos. Y resulta que su creatinina es 5.5. ¿Quién se acuerda cuál es el valor normal de la creatinina? Creatinina es el producto de degradación muscular. Solo la creatinina se elimina por el riñón, por eso es un indicador de función renal. ¿Quién se acuerda del valor normal? De 0,85 a 1,20, creo. Ya. Miligramos por 0,4 a 1.4 Ya. miligramos. Se van a acordar siempre, aunque de un laboratorio a otro puede cambiar un poquito, todo con 4. De 0,4 a 1,4 miligramos de cilitro. ¿Ya? El valor de creatinina. 0,4 hasta 1,4. Los dos con 4, para que no se olviden. Hay laboratorios que pueden dar 0,3 sí, y otro que da 1,5 en lugar de 1,4 sirve, pero están muy cercanos. ¿Ya? Si el valor normal es de 1,4 miligramos de cilitro, ¿qué significa que tu paciente tenga 5.5? Si la creatinina solo se elimina por el riñón por filtración glomerular, ¿qué significa? Que esté muy alta en sangre. ¿Cuál es la deducción? Nefropatía. Ya, que el riñón está filtrando menos, en términos sencillos. Si está alto en sangre y solo el riñón lo saca y se está creciendo en sangre porque el riñón no está filtrando, porque la creatinina solo se elimina por filtración glomerular. ¿Hay otro mecanismo en el riñón? Secreción tubular, sí. ¿Mi cuerpo también puede sacar por vía biliar los fármacos? Sí. ¿Puede sacar por la saliva? Sí. ¿Puede sacar por el pulmón? Sí. ¿Puede sacar por piel? Pero la creatinina no se va ni por la saliva, ni por la piel, ni por el pulmón, ni por las heces. No tiene más por dónde que por el riñón. Y dentro del riñón por filtración glomerular. Disminuye filtración glomerular y aumenta creatinina en sangre. ¿Está clarísimo? Entonces este paciente tiene su buena nefropatía. 5.5 es una creatinina muy alta, si es hasta 1,4. Amicacina es un aminoglucósido para gram negativo. Él tiene cargas eléctricas, no es del intracelular. En gram positivo no puede entrar fácilmente, entonces no lo uso en gram positivo. Hay una excepción por ahí. Ya la vamos a estudiar. Y la dosis usual es 500 miligramos cada 12 horas. Él es un aminoglucósido. Como efecto adverso más importante es que de acuerdo a la dosis alta en sangre o por mucho tiempo de uso, se acumula en el octavo par craneal de forma irreversible, hace sordera. ¿De acuerdo? O sea que voy a usar amicacina a una dosis usual es bastante seguro, pero si me subo de dosis o lo uso por un tiempo mayor a 10 a 14 días,
la ototoxicidad es muy evidente. ¿Qué va a pasar en este paciente? Su creatinina está alta y le estoy dando amicacina dosis usual. Vamos. Va a presentar ototoxicidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el medicamento se está acumulando en la persona. ¿Por qué? ¿Está bien tu respuesta? ¿Por qué? Porque no hay una correcta filtración glomerular. Porque se elimina por el riñón y el riñón está filtrando menos. Entonces da la segunda dosis y se acumula, da la tercera, se acumula porque el riñón está filtrando poco. Y su principal mecanismo de eliminación es renal. Pero ¿cómo voy a intoxicarlo si yo estoy dando dosis usual? ¿Qué efecto adverso voy a esperar? Ototoxicidad. ¿Tiene relación con la dosis? Sí. ¿Por qué? Porque a esa dosis, este paciente que no lo saca el fármaco se va a acumular, pero es una dosis usual. O sea que en este caso, ¿qué le vamos a llamar? ¿A quién atribuimos la causa de esa reacción adversa? Sobredosis relativa. Es una sobredosis relativa. ¿Qué es sobredosis relativa? A dosis usual voy a encontrar toxicidad. ¿Por qué? Porque uno de sus órganos excretores está alterado. Eso es una sobredosis relativa. Pudiera ser un fármaco que se biotransforme en el hígado y el hígado lo inactiva. ¿Ok? Si el paciente tiene insuficiencia hepática, no lo va a poder inactivar. Seguir dando dosis usuales y voy a entrar en toxicidad también. O sea que una sobredosis relativa generalmente está asociado a un déficit del paciente, de los emuntorios. ¿Qué son emuntorios? Son órganos que van a intentar eliminar el fármaco. ¿El riñón es un emuntorio? Sí, es por excelencia. Por el riñón se va el 99% de los fármacos. Y por vía biliar se va menos cantidad, pero también hay fármacos que necesitan biotransformarse en el hígado para recién dejar de ser activos. Aunque el riñón no lo saque todavía, ya el hígado los inactivó. Entonces no entran en toxicidad. Entonces son los dos órganos que me van a determinar probablemente una sobredosis relativa. La dosis usual, la amicacina era 500 cada 12 como para todos los pacientes. En ese paciente, ¿qué tengo que hacer? Ajuste de dosis de acuerdo a función renal. Queda menos de 1 minuto, 5 minutos y retornamos, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que sobredosis relativa se produce a la dosis usual que se usa en todos los pacientes, pero tengo un defecto o en su eliminación o en su biotransformación. O sea que la alteración es netamente en proceso farmacocinético. Cuando hablo de farmacocinético, principalmente hablo de eliminación y de biotransformación, riñón e hígado. ¿Quedó clarísimo? ¿Ok? Vamos con este otro. Lo van pensando porque ahorita se corta. Tu paciente tiene 8 años de edad. Tiene asma bronquial. El aerosol le viene muy mal.